ustedes saben, ayer tuvimos una charla para los educadores, para los entrenadores. Muchos de los que estamos acá conocimos a Jesús cuando éramos pequeños. Antes de recibir el Espíritu Santo como familia, nosotros, mis papás ya eran pastores, pero nos estábamos perdiendo la parte del Espíritu, nos estamos perdiendo el centro y la esencia de todas las cosas. Así que sabíamos las historias bíblicas y nos habían entrenado para ser buena gente. Nos habían enseñado a ser buenos hijos, buenos padres, buenos maestros, pero eso no afecta en nada al enemigo. Satanás no le tiene miedo a estas palabras, pero un hombre, una mujer en el Espíritu no lo puede detener. Entonces entendemos por la obra del Espíritu Santo que está operando en nosotros que es tan importante que nuestros hijos tengan comunión íntima con la persona del Espíritu Santo, porque es el único que los va a guiar a toda verdad. Acuérdense de Jesús, desde muy pequeño, la generación de Juan el Bautista, la generación de Jesús trata de ser abortada, trata de ser matada. Ustedes saben lo que estamos viviendo. Yo quiero posicionarlos un poco. Hoy no vamos a hablar de lo que dicen las noticias, no vamos a hablar de lo que el enemigo quiere hacer. Pero sí, yo quisiera que entendamos el marco de las naciones. No es un problema de Argentina, no es un problema de Chile, no es un problema de Sudamérica. Esta es una agenda mundial del infierno, pero también la palabra del Señor sobre las naciones por la eternidad. Y nosotros vamos a decidir ahora que vamos a asirnos de esta palabra poderosa que está implantada en nuestros corazones, pero las vamos a vivir no desde el esfuerzo humano ni desde la religión, como habíamos aprendido sin el Espíritu Santo, sino que la vamos a vivir desde la persona del Espíritu Santo, entrenándonos, activándonos y recordándonos todo lo que fue enseñado. Yo quisiera invitar para comenzar a dar un pantallazo de actualidad a un amigo que está, él no sabe que lo voy a llamar, pero Estefan, quiero invitarte para que te dejo un ratito sentado para que proceses ahora, tu computadora empieza a funcionar. Estefan es un amigo que tenemos muy querido, él es parte de una fundación en Chile. Y aunque habían comenzado de una manera, el Espíritu Santo empezó a ampliar el campo de acción de su fundación. Hoy están trabajando no solamente con niños, pero también con educadores. Él es abogado. Y quisiera, Estefan, que nos des un pantallazo general de una pregunta que yo te hice. Ven y acompáñanos. Te damos la bienvenida. Vino con su familia de Chile y hoy está acompañándonos. Acá. Venite, Estefan. Quiero que nos cuentes un poco de la diferencia que hay entre ideología y argumentos. Hay una diferencia en esta palabra. Ustedes se acuerdan que nosotros estamos parándonos frente a todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la persona de Cristo. Pero hay otra palabra en este tiempo. Primero quiero que nos introduzcas en el juego de palabras. ¿Por qué son tan importantes las palabras ahora y cómo se están cambiando los significados y las formas para introducir? Y después vamos a hablar de ideología y argumento. Buenas tardes. No te lo esperabas. Yo no me lo esperaba, aunque no venía preparado. No. Sí. Hemos conversado harto con Jorge el asunto del uso de las palabras y lo importante que es, porque efectivamente las palabras, como dice la frase, construyen realidades y de alguna manera es cierto. Y si lo pensamos, este último tiempo, sobre todo estos últimos años, con mucha velocidad, hemos empezado a escuchar términos nuevos, que son cosas que ya conocíamos, pero que ahora les decimos de otra forma. Y entonces pareciera que la carga emotiva que esa palabra tenía ya no la tiene la nueva palabra. Por ejemplo, entre hablar de matrimonio homosexual o matrimonio igualitario, el primero nos suena o nos lleva una imagen con una carga emotiva a nuestra cabeza y el segundo es uno distinto, un poco más suave e incluso deseable porque es igualitario, es positivo, es algo bueno. Y así muchos otros términos. Entonces es en el uso de las palabras donde este último tiempo se nos han ido sembrando conceptos antiguos, pero con una mirada nueva. Y se ha manipulado mucho el lenguaje. Y el lenguaje, por ejemplo, del feminismo muy reciente, también usa muchos términos ya deja de usar algunas palabras y comienza a utilizar otras. El aborto no es aborto porque eso suena muy feo y entonces es una interrupción del embarazo, ¿no es cierto? O es un derecho reproductivo, que aún es mejor porque es un derecho. Es algo que tiene y que va a ejercitar. Por lo tanto, el uso de las palabras hay que tener mucho cuidado con eso y el caer también en aceptar y utilizar esas palabras también es darles un punto a favor.
cuando nosotros mismos comenzamos a usar esos términos, de alguna manera cedemos espacio y caemos en ese juego y empezamos un poco también a reaccionar y más que reaccionar, incluso a seguir el flujo de lo que se nos está mostrando. Entonces ahora, teniendo en cuenta esto, hablando con Stefan, yo quería comprender un poco cómo la autoridad y el entendimiento de los términos que usamos pueden afectar lo que nosotros estamos construyendo con nuestros hijos. Y parecería una cuestión de semántica, pero termina siendo una cuestión de significado que estamos imprimiendo. Acuérdense que todo lo que vemos, el universo que hoy estamos viendo, fue hecho de lo que no se veía y fue hecho por el poder de la palabra. Lo que vamos a hablar sobre nuestros hijos son palabras, pero que tienen esencia. Acuérdense de este bloque, vamos a hablar de identidad, pero la identidad va a estar basada en el diseño de Dios para ellos. Va a ser muy importante entender la persona del Espíritu Santo y su acción en nuestra vida para darnos el discernimiento de cuál es el diseño del Señor sobre la identidad de nuestros hijos. Yo no sé quiénes de ustedes, no le voy a pedir que levanten la mano, pero quiénes han tenido una experiencia con el Espíritu Santo de ser bautizados y luego vivir en la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy es lo único que nos va a llevar hacia la verdad completa de la identidad de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestros hijos y de lo que Él quiere para esta generación. Sin Espíritu Santo no hubo iglesia, no había iglesia. Por el Espíritu Santo se establece la iglesia de Jesucristo en el libro de Hechos, pero por el tiempo, por la historia, no es este el momento donde podemos hablar de eso. Se comenzó a hacer iglesia sin la persona del Espíritu Santo. Y hoy estamos volviendo a entender la autoridad que tiene la persona de Dios en la persona del Espíritu Santo para que podamos cimentarnos otra vez en la verdad completa de su palabra. ¿Qué habló el Señor sobre tu vida? ¿Qué habló el Señor sobre tus hijos? ¿Qué habla el Señor sobre esta generación? Entendiendo esto y esta batalla de argumentos, ahora surge una nueva palabra. La nueva palabra es ideología. Quisiera que nos cuentes qué significa argumento y qué significa ideología. A ver, no sé si respondo a la pregunta. La ideología, bueno, estas corrientes de todo lo que se viene hablando hace un tiempo a esta parte están fuertemente ideologizadas. Y el problema que tenemos con una ideología es el siguiente. Alguien puede tener una convicción fuerte sobre algo o creer fuertemente en algo, compartir algo, ¿verdad? Y eso hace que sea algo relevante en su vida. Por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad puede ser algo positivo en un comienzo, ¿verdad? Que de hecho es, ¿no es cierto? El reconocer en la mujer facultades, cualidades, ¿no es cierto? Es algo positivo. El problema que se genera es cuando eso se ideologiza al punto de que se pretende imponer como la única verdad. Y ese es el conflicto. Porque que alguien piense que el rol de la mujer debe ser levantado y debe ser puesto en una situación, en un estrado distinto en el que está hoy día, puede ser en un principio algo positivo, ¿verdad? Pero cuando eso lo llevo al extremo y cuando eso es el fin último de mi vida y cuando yo pretendo que todo el mundo comparta eso y que tenga que encontrarlo positivo y deseable y que no hay otra opción, ese es el problema con las ideologías. Y ahora te hago una pregunta. Entendiendo el tema de ideología, ahora vamos a volver a la palabra argumento. ¿El argumento puede ser algo comprobado científicamente? Si yo tengo un argumento, ¿puede tener una base de verdad? Sí, sí. Exacto. Por ejemplo, las discusiones que hemos escuchado hoy día en mismo Argentina respecto, por ejemplo, del aborto libre, que es lo que están discutiendo hoy día, y que también lo discutimos hace poco, no como aborto libre, sino que en las 3 causales en Chile, ocurría lo siguiente. Había una discusión en el Congreso sobre argumentos, de por qué era bueno o por qué era malo, y esa es una discusión sobre argumentos que puede estar en muchos casos sustentadas en argumentos científicos, comprobables, acreditables. El problema está que esa discusión se daba, los argumentos se vertían, pero la decisión se tomaba no por los argumentos, no por la discusión, sino que se tomaba por la ideología que estaba detrás. Entonces, todo apunta a que esto no es bueno, a que no soluciona el problema, aunque no trae ningún beneficio, aunque por el contrario trae muchas cosas que pueden ser muy perjudiciales, pero a mí me sigue gustando, porque es lo que es la frase, ¿no es cierto?, la libertad o el derecho de. Y entonces, aunque nada apunta a que es positivo, yo lo quiero, porque está fuertemente ideologizado. Esa creo que es la base de lo que tenemos que entender hoy para lo que es identidad. La ideología no tiene por qué tener relación con algo que sea científico, comprobable o una verdad fundamental, sino que la ideología es una tendencia que yo quiero tomar más allá de que se compruebe que ese no es el fundamento de la vida.
no entiende lo que estamos hablando ahora. Entonces, la puerta del infierno que se está hablando es que cada uno puede decidir qué es lo que quiere hacer, aunque vaya en contra de la verdad. Y cuando digo verdad, no estamos hablando solamente de la palabra de Dios, que es el todo para nosotros, pero aún lo mínimo que la ciencia pudiera comprobar de la verdad, aunque fuera eso comprobable científicamente, el que haya una tendencia ideológica, eso le da la oportunidad de que otra vez se vuelva a redefinir todo lo que se cree en nuestra sociedad. Entonces, quiero que hablemos ahora, y ya te vas a sentar, no te lo estamos exprimiendo porque estás con nosotros. Yo le pregunté, ¿por qué es tan grave lo que está pasando ahora a nivel social y las marchas y las imposiciones y estas tendencias y la ideología? ¿Cuál es el beneficio que ellos tienen? Porque de última las personas pudieran decir, bueno, nosotros queremos hacer esto, yo quiero hacer esto, o yo quiero enseñar tal cosa. Pero Estefan, me dijiste algo, me dijiste esto, lo que está pasando hoy en día es una religión. ¿Te acordás? Habla de eso antes de tomar tu break. El fuego que quema en esta generación sin Dios es una religión. Bueno, a raíz de eso, claro, señalábamos eso precisamente entendiendo que para muchas personas tienen un vacío y una carencia y necesitan algo, algún objetivo en la vida y por lo tanto buscan de qué abrazarse y encuentran ideologías varias de distinto tipo, aunque muchas tienen un mismo sello detrás, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es lo que está detrás, pero en el fondo es algo que me llama la atención y que termino abrazando y que termina siendo un poco el objetivo, la finalidad de mi vida y termina siendo prácticamente una religión que yo sigo, pero a diferencia de nosotros, que seguimos donde hay fe, donde hay una convicción, pero también hay razón, en muchos casos, en los casos de ellos no hay razón. Sí pueden haber algunos argumentos o frases muy bien armadas, o cosas que en un principio tienen algo que es atendible, pero que en realidad cuando es puesto en prueba no funciona, pero para ellos termina siendo una religión, y por eso la gente destina mucho tiempo, y a veces me sorprende porque dedican tanto más tiempo que los cristianos dedicamos a las cosas del Señor. Son más fieles que nosotros. Se reúnen, van a marchas, destinan dinero, se comprometen, compran camisetas, se encadenan, hacen todo lo necesario con más fervor incluso que nosotros y termina siendo una verdadera religión y donde también terminan abrazando eso como el objetivo de su vida y ellos se dedican a esas actividades y es algo muy muy potente y utilizan el lenguaje, o sea, todo un perfil, ¿verdad? No sé si esa era la... Quiero que extiendan sus manos, vamos a orar por Estefan, está Mariana, su esposa. Vení, Mariana, vamos a orar por Chile a través de sus vidas. Vamos a orar para que el Señor les dé sabiduría. El Señor los puso en esta fundación que se llama Destaca, para levantar los valores del reino, para educar a una nueva generación y para entrenar educadores para esta generación. Hoy están acompañándonos también para aprender juntos. Señor, bendecimos Chile a través de Estefan y Mariana. Bendecimos Chile. Chile, te bendecimos en el nombre de Jesús. Chile, te bendecimos. Chile, te bendecimos. Señor, te pedimos hoy tu diseño para esta nación, tu plan para esta nación, el despertar de la iglesia. Así como Chile fue evangelizada de norte a sur, hoy te pedimos otra vez que el fuego vuelva a ser encendido, Señor, como en los días de Elías, donde el fuego confirmaba la verdad que había en este profeta, pero también en aquellos que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Hoy te pedimos, levanta Chile otra vez de rodillas, Señor. Levanta Chile otra vez de rodillas. Chile, te bendecimos en lo profético. Chile, te bendecimos en el fuego que fue depositado, que vuelva a arder en el altar correcto para indicar lo que es verdadero para las próximas generaciones. Y los bendecimos como matrimonio en el nombre de Jesús. Amén. Los amamos. Con Lau queremos, con esta introducción, ahora entrar a toda velocidad acerca en el tema del diseño del Señor para nuestra vida. Lau, no sé si te querés sentar. ¿Nos sentamos? Les quiero mostrar el diseño de uno de los niños que está acá. Se hospedaron en casa, vinieron para el entrenamiento. Entonces me dijo, Lucas tiene 9 años. Lucas tiene 9 años, entonces me dijo, ¿por qué no hacemos algo de arte? Y estábamos en casa, así que teníamos que hacer algo de arte. Fuimos a cortar madera y entonces él dijo, bueno, yo quiero pintarte a vos y me quiero pintar a mí. Todavía no lo terminamos, pero hoy le pedí permiso, está en su clase, si lo podía traer y lo podía mostrar. Este es el diseño de Lucas. De Lucas, y dice que uno es Jorge, otro es él. ¿Pero por qué? Así, perdón, algunos no lo pueden ver. Ahí está. Este es Lucas. Este es Lucas, sí. Y ese es Jorge. ¿Por qué traje esto?
Desde el momento que el Creador, que Dios es quitado de la ecuación, desde el momento que el Creador es quitado de la ecuación, de las escuelas, de las familias, de la constitución, de la sociedad, en ese momento es cuando se pierde el entendimiento de su diseño. Cuando se pierde el entendimiento de su diseño, entonces lo próximo que sigue es no entender cuál es la asignación que tiene de acuerdo a la identidad que plasmó el Creador. Entonces, tenemos un Creador, Él plasmó una identidad con un diseño, ese diseño tiene una asignación. Hay algo que nos fue asignado, hay algo que tenemos que hacer, hay un destino que debe ser realizado. Y posteriormente en este destino y con todo el trabajo que debemos realizar, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de acuerdo a lo que... ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Hay una asignación y tenemos que responder al diseño del Creador. Entender esta secuencia nos lleva al punto ahora de la responsabilidad. Y esta responsabilidad que hoy tenemos delante de nosotros, como la vida y la muerte, esta responsabilidad como padres que nosotros tenemos, nos lleva a el temor de Dios. Es muy importante esta ecuación. Miren, el final es temor de Dios. Los que estamos acá tenemos que tomar una decisión si vamos a temer lo que va a venir o vamos a tener temor de Dios. Y el enemigo va a querer llevarnos como padres, como educadores y sobre nuestros hijos al miedo. Yo no sé cuántos de ustedes, pero en los días pasados tuvieron como la tentación de escaparse con sus hijos y encerrarse en un lugar o ir a construir una cabaña en alguna, ¿no? Irse de esta sociedad y decir, bueno, ¿dónde nos vamos con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y con Lau tuvimos el privilegio de estar cerca del Ministerio de Mensajes de Salvación, Carlos Anacondia. Él hasta los 35 años, no conocía al Señor. Fue un empresario muy, muy fuerte, hasta hoy lo es, y tenía para ese entonces 4 hijos, ahora tiene 9, pero saben que él empezó a entrar en pánico cuando empezó a ver lo que estaba pasando y él dijo, ¿qué va a hacer de mis hijos? Tenía 4 hijos, 35 años, no conocía al Señor, hasta que alguien le predicó de Jesucristo, se entregó completamente y él y toda su familia empezaron a predicar el Evangelio del Señor hasta hoy. Sus 9 hijos hoy están en Cristo predicando en el poder de la palabra. No es teoría, pero es en el poder de la palabra. Y basados en este principio, el Creador, su identidad para nosotros, el diseño que Él tiene en esta asignación, en nuestro destino y la responsabilidad, el temor del Señor va a guiar nuestras vidas hacia la búsqueda de la sabiduría sobre nuestros hijos. ¿Por qué temor de Dios y no miedo a lo que va a venir? Vamos a estar tentados todo el tiempo hacia el miedo de lo que va a pasar o al temor del Señor. Y luego yo quisiera que entremos en el diseño del Señor juntos, así como Lucas hizo su diseño y él sabía lo que quería y para qué lo quiere. Quisiera que hablemos de eso. Sí, yo le contaba a Jorge qué importante que es esto, el poder entender nosotros como padre que Dios nos entrega a nuestros hijos, pero le pertenecen a Él y son de Él. Y yo creo que lo más importante es entender esto, que vienen de Él y que el único que nos puede decir y enseñar cómo tratarlos, cómo cuidarlos, cómo amarlos, cómo enseñarles es el Espíritu Santo, porque Dios ya tiene un diseño para nosotros. Y el Salmo 139 lo dice muy claro en el verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de nosotros. O sea, nuestro embrión vieron los ojos de Dios. O sea que existe una relación entre el Padre desde el vientre con nosotros. O sea, desde que yo estaba en la panza de mi mamá, Dios ya tenía una relación conmigo. Ya mi identidad estaba en Él. Y a veces no nos damos cuenta de cuán importante es la relación. O sea, la identidad está basada en una relación. Entonces, desde el vientre
ya nosotros vimos a Dios, ya vimos a nuestro Padre. Y la palabra dice que ya estaban escritas todas las cosas acerca de nosotros. Y sí hay una realidad de que a veces no vivimos todo lo que Dios quiere que vivamos, pero es porque nos falta esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo. Pero la realidad y la verdad que dice la palabra es que ya Él había escrito nuestro destino. Ya estaba escrito lo que nosotros teníamos que hacer. Y algo que me impacta es ver la vida de Jesús. Muchas veces yo me pregunté, dije, ¿por qué Jesús vino siendo un bebé y no vino ya grande, adulto, para hacer lo que tenía que hacer, que era el cumplir el propósito de morir en la cruz y salvarnos? Porque Él tenía que aprender. Hay un proceso que todo ser humano tiene que vivir y es la infancia, es estar en el vientre, es nacer, es ser hijo, es aprender obediencia. Y lo que me impacta de Jesús es que lo primero que Dios Padre hizo con Él, antes de ver todas las obras que Jesús hizo, es afirmar su identidad. ¿Recuerdan cuando Jesús se va a bautizar? ¿Qué fue lo que dijo Dios acerca de Él? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay otra verdad que dice, este es mi Hijo amado, a Él lo tienen que escuchar. Este es mi Hijo amado. Lo primero que Dios Padre hizo fue afirmar su identidad. Él es mi Hijo. Antes que Jesús empiece el ministerio fue afirmado en su identidad. Después, Dios y Jesús tenían una relación íntima, o sea, había una relación y una comunión entre el Padre y el Hijo que Jesús podía llevar adelante el destino que tenía por la relación permanente que tenía con su Padre. Primero, Jesús es afirmado en su identidad, después en su relación con el Padre y después de esa relación Jesús libera su destino, libera lo que Él tiene que hacer y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan tener relación con la persona del Espíritu Santo, con el Padre y eso es a través también de la relación que nosotros tengamos con ellos. Les cuento cosas que por ahí nos pasan. A veces como padres vemos reacciones en nuestros hijos y es como que nos empezamos a desesperar. Si actúa así ahora, ¿qué va a hacer? Pero a veces nosotros nos estamos basando en los hechos, en las acciones, en vez de concentrarnos a ver quiénes son ellos. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es el propósito que Dios puso en ellos? Quisiera retomar esto que Lau está diciendo. De repente vamos a ver que nuestros hijos o esta generación tiene reacciones que nos descolocan completamente y el enemigo nos quiere llevar otra vez al miedo, al terror de lo que hay detrás de eso. Pero nosotros en el temor del Señor tenemos que ser astutos. Estoy orando en este tiempo para que el Señor nos dé sagacidad. Yo creo que Dios podría hacer muchas más cosas si fuéramos más sagaces en cómo hablamos, cómo nos dirigimos. El diablo se está cobrando una carta ahora en la sociedad, en lo que estamos viendo, y es porque hemos desatado juicio por muchos años y ahora el diablo viene con condenación diciéndonos la iglesia cristiana evangélica no tiene amor. Y todo el movimiento que estamos viendo afuera acepta, ama, abraza y recibe. El diablo está cobrándose una carta de condenación sobre nosotros. Ahora, volviendo a esto que Lau está diciendo, el entender la identidad de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a ver su identidad? Apenas nosotros estamos tratando de discernir quiénes somos nosotros. Quiero decirte que si Dios te confió un hijo, Él también te da el código genético de ese hijo en el espíritu. Una de las cosas que nos quieren ser quitadas como un derecho, me decía Estefan, es ponerle un nombre a los niños. Cuando nosotros le ponemos un nombre, estamos definiendo su identidad. Bueno, en los próximos años también nos quieren quitar el derecho de ponerle nombre a nuestros hijos porque el diablo sabe que el nombrarlos a ellos define su identidad. Yo no sé cuántos de ustedes, sus padres les pusieron un nombre entendiendo el significado espiritual que tiene ese nombre. No creo que nos haya pasado a nosotros. Yo me llamo Jorge, mi papá se llama Jorge, mi abuelo se llama Jorge, mi bisabuelo también. No creo que tengamos... No. Entonces, sé que hay algo que se perdieron de vista. Acuérdense que ellos no tenían el Espíritu Santo aún conociendo de Dios.
tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. No estamos solos. Es el tiempo de escribir el nombre de nuestros hijos y cuál es su identidad. Es el tiempo de clamar, Señor, danos la identidad de Mía, nuestra hija. Danos el significado de cuál es el diseño de Mía, porque debemos equiparla para que ella llegue al destino. Debemos equipar a nuestros hijos e instruirlos. Nosotros quisiéramos que aprenda inglés, que aprenda ballet, que aprenda patín, bueno, hoy vino un arquero y hoy tuvieron a la mañana los chicos una demostración increíble de arquería, así que lanzamiento de flecha, fue increíble todo. Dijeron, al final todo el mundo queremos ser arqueros ahora. ¿Ustedes saben cómo es? ¿Saben cómo? Bueno, ¿cuál es la identidad de tu hijo? ¿Cuál es su nombre? Algo tremendo en Apocalipsis es que un nombre nuevo nos será dado. No es el nombre de los hombres, no es el nombre del infierno, no es el nombre del antidiseño, pero es nuestra identidad completa revelada en la eternidad. Hoy tenemos que empezar con eso. ¿Cuál es el nombre espiritual de tu hijo? ¿Cuál es el nombre, la identidad de tu hija? Y entonces vamos a equipar a nuestros hijos con lo que necesita para que pueda desarrollar su identidad en Cristo. No vamos a estar con nuestros hijos 24 horas y ustedes lo saben. No vamos a estar con esta generación 24 horas. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Cuando papá y mamá no estén, el enemigo va a venir. Ustedes saben la parábola de la noche. Era un campo sembrado con buenas semillas, la palabra de Dios. Pero el enemigo vino cuando era de noche, cuando todos dormían, a sembrar una cizaña, una semilla extraña. ¿Qué es lo que hace la religión? Bueno, la religión ha provocado dos cosas muy fuertes y hoy estamos viendo las consecuencias. Una de ellas nos ha demostrado la incapacidad que el hombre tiene de vivir como Dios quiere. La religión nos muestra la incapacidad de manifestarnos de acuerdo a la imagen de Dios por el pecado que hay. Estoy hablando de la religiosidad. Nos muestra las incapacidades que tenemos y entonces va a liberar un espíritu de libertinaje, de desorden, de ir en contra de la verdadera identidad que jamás podemos alcanzar sin Cristo. Otra de las cosas que provoca la religión es un conjunto de normas externas. Es ver cómo nosotros como padres podríamos enseñar a nuestros hijos el buen comportamiento. Y nuestros hijos van a llenarse ahora de acciones, de palabras, de un lenguaje evangélico. Ustedes saben cómo es la crianza. Pero no tiene ningún efecto sobre lo que está pasando en su interior. Y el enemigo quiere eso. O van a ir en contra de lo que Dios tiene para ellos, o van a querer alcanzar en sus fuerzas algo que es imposible. Y su vida va a estar entre estas dos cosas, a menos que sean instruidos en la persona y en la actividad del Espíritu Santo. El diseño del Señor es el Espíritu Santo para los próximos días. ¿Se acuerdan, no? La palabra sobre Joel, la palabra que se libera en el momento del establecimiento de la iglesia es: va a venir el Espíritu Santo y van a poder enfrentar lo que viene. ¿Qué viene? Una matanza. ¿Qué viene? Una persecución. ¿Qué viene? Separan a las familias. Estábamos hablando de esto. Pablo nos confunde un poco a veces cuando dice: no se casen, no tengan hijos, no hagan esto, no hagan lo otro. ¿Saben lo que estaban viviendo? Estaban separando a los padres de los hijos, a las esposas de los esposos. Estaban llevándose a los niños para un lado, a la mujer para el otro, al hombre a la cárcel. Pablo dice: no tengan hijos. El efecto monasterio, ¿se acuerdan? Mejor nos escondemos, mejor no tengamos hijos. Pero el Señor está levantando a tus hijos como hijos de gobierno. Y te los puso a vos para entrenarnos en el espíritu. Para que cuando se haga de noche y el enemigo venga con semillas raras en su mente, en su corazón, ellos tengan una autoridad tan fuerte para discernir qué es lo que está pasando y llamar las cosas como son. Y puedan ponerle ellos el nombre a lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No podemos estar con ellos 24 horas, pero podemos enseñarles acerca del discernimiento espiritual. No podemos estar con ellos todo el tiempo como quisiéramos, pero el Espíritu Santo está en ellos. Ellos son hijos de Dios y los va a guiar a toda verdad. Algo importante es entender que nosotros somos puertas para ellos. Jesús dijo: dejen venir a los niños a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros como padres, sin querer, podemos impedirles a ellos llegar a conocer a Jesús como Él quiere que los nenes lo conozcan. O
O sea, si desde el vientre ya hay una relación con el Padre, yo me sorprendo a veces de las cosas que me dice mi hija, de la relación que ella tiene con Jesús, de las cosas que ella puede experimentar, que a veces hasta uno dice, la tiene más clara que yo. ¿Cómo puede ser que tenga estas experiencias? Porque sus ojos no están contaminados. Ellos tienen una relación y como padres nosotros lo que tenemos que hacer es preservar esa relación. Y algo que yo le contaba a Jorge que notaba de cuando yo era chica, de que por ahí no se le daba tanta importancia a que los nenes tengan una experiencia con el Espíritu Santo. No se nos enseñaba de la relación con la persona del Espíritu y tampoco por ahí se le daba importancia a que el niño pudiera recibir, era como por ahí estaba estorbando, está molestando. Entonces a veces nosotros como padres estamos en la misma posición de aquellos de los discípulos que decían, saquen a los nenes, por favor, córranlos, que no molesten a Jesús. Y los únicos que se podían acercar son las personas grandes. No, ellos tienen el cielo abierto y nosotros tenemos que hacernos como ellos para poder recibir. O sea, nosotros nos tenemos que humillar y dejar que ellos nos enseñen cómo es el reino, poder vivirlo desde la experiencia que ellos tienen. Entonces, podemos ser una puerta que se abre para que ellos tengan una experiencia con el Espíritu Santo o podemos cerrarlos completamente a que ellos no quieran. Y esto es muy importante porque hoy son niños, muchos de ellos, pero van a llegar a ser grandes y van a tener que tomar una decisión y en base a cómo ellos vieron nuestra relación con Dios, ellos van a decir, no, mi mamá es una amargada, yo no quiero seguir a Cristo. No, o sea, nuestro testimonio, nuestra vida, habla mucho más que cualquier palabra que podamos decir. O sea, nosotros somos como las cartas abiertas que dice Pablo y nos pueden leer y nuestros hijos nos van a leer y todo el tiempo nos están probando y están viendo nuestras reacciones. O sea, yo la veo a mi hija, que ella, todo lo que nosotros decimos lo repite. Como cosas que hacemos, ella las quiere hacer y las quiere repetir. Entonces, si ellos ven de nosotros el buen ejemplo de que amamos a Dios, que amamos su palabra, que tenemos tiempo de orar, que ellos nos vean orar. Algo que me impactó de Mía en este último tiempo es que Mía es mi hija, de 3 años, que por ahí Jorge, nosotros tenemos una casa de 2 plantas, y Jorge decía, bueno, me voy a orar. Y ella automáticamente decía, me voy con papi. Y se iba y se arrodillaba al lado de Jorge y por ahí no decía nada, pero estaba haciendo lo mismo que él. Qué importante que nuestra relación con Dios, que nos vean orar, que nos vean arrodillados, que nos vean llorar, que nos vean reír en la presencia de Dios. A ellos los impregna de esa relación. Y algo que yo siempre le digo a Jorge y a algunos amigos, es que a mí lo que más me impactó de mi mamá es que todas las mañanas cuando yo me levantaba, ella estaba despierta con el mate, orando, arrodillada orando. Y siempre se levantaba más temprano que nosotros y ella tenía su tiempo con Dios. Y yo la veía a ella orar de esa forma y tenía muchos conflictos con mi papá, por la realidad que estamos viendo, porque ellos se convirtieron de grandes ya. La relación no estaba bien entre ellos, pero sin embargo su relación con Dios fue la que me marcó a mí y me impactó decir, yo quiero eso, yo quiero ser una mujer de oración, yo quiero ser una mujer que ame a Dios en primer lugar y que lo primero para mí sea Dios, mi relación con Él. Y eso es lo que nosotros podemos hacer como padres. Cuando yo le dije, Lau, quiero que cuentes tu experiencia con tu familia, los papás de Lau están separados. Viene una familia distinta a la mía. Nuestros papás vivían en religiosidad, pero se acuerdan que todo lo externo era perfecto. Hasta que el Espíritu Santo llegó a nuestra casa. Estábamos en el garage de nuestra casa. Conozco a Lau desde que tiene 4 años. Y obviamente que no pensaba nada en ese momento. Desde que tiene 4 años la conozco. Lau no hablaba una sola palabra, vivía muchísima violencia en su hogar, muchísima violencia. Su mamá quería quitarse la vida y se entregó a Jesús por alguna vecina que la trajo a la congregación. Mis papás eran pastores en ese momento en la congregación y a partir de ese momento su mamá se levantó como una mujer de oración. Y
Su mamá empezó a entrar en ayunos prolongados, en el ministerio de intercesión, en la búsqueda del Espíritu Santo. Hoy Laura es una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer de intercesión, es una madre espiritual y para nosotros, aún viniendo de distintos trasfondos, es el testimonio de ver a los padres, aunque sea uno en la casa, que está haciendo luz, que está marcando una diferencia, que está poniendo, ustedes saben lo que es un mojón, poniendo una marca, hijos desde acá hacia arriba, hijos desde acá en adelante. ¿Cuánto nos preocupamos nosotros como papás por estar bien, por tener nuestra casa linda, por vestir a nuestros hijos, por darle lo que ellos necesitan? Pero qué tan poco nos preocupamos por construir una vida espiritual alrededor de ellos para que los equipe para lo que va a venir, para lo que va a pasar. Si estás sola y estás luchando por tus hijos, si estás solo y tenés entendimiento espiritual, quiero decirte que el Señor lo puede hacer a través de tu vida. Y si estás acaparado por otros niños, el Señor te puede levantar como un padre, una madre adoptiva de esta generación. En nuestro caso, cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra familia y fue la bendición más grande que podríamos tener, mi papá entró en un proceso muy grande de transformación, tal vez como Pablo, como Saulo, de perseguir las cosas del Espíritu, ahora a ser un hombre que buscaba las cosas del Espíritu. Mi mamá no sabía tanto de teología, mi mamá sabía que sin el Señor no íbamos a poder vivir. Aunque ellos eran pastores, abrazó al Espíritu Santo, se transformó en una mujer de oración. Todas las mañanas antes de ir a la escuela, aunque íbamos de mañana, mi mamá nos hablaba del Señor, nos hablaba del Espíritu. Estábamos tomados de la mano en el garaje de nuestra casa, éramos chiquitos nosotros y empezamos a orar. Había algunas personas, era como la reunión, como una célula de nuestro hogar. Y empezamos a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y empezamos a hablar en lenguas. Éramos niños, teníamos 6, 7, 5 años. Somos 5 hermanos. Todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Mi hermana mayor en ese tiempo tenía 10 años. Empezó a tener visiones espirituales. Empezó a ver, empezó a decirle a mi mamá mientras estábamos agarrados de la mano las cosas que veía. Había un muchacho, yo les cuento a los chicos acá, a veces se rían, había un muchacho que se empezó a reír, pero de una forma rara. Tendría como 18, 19 años, de una forma rara. Y Vanessa, mi hermana, le dijo a mi papá, él se está riendo, pero mal. Algunos se reían, otros lloraban en el espíritu, pero ella dijo que él se reía de una forma rara. Él estaba endemoniado, mis papás no sabían qué hacerlo, llegaron a nuestra pieza. Mi papá me llevó a mí para orar por él como si fuera vamos hijo, vamos a aprender a orar por alguien. No nos imaginábamos lo que iba a pasar, pero de repente el muchacho saltó desesperado. Se los conté a la familia de fe que Dios puso acá y lo agarró del cuello y lo tiró arriba de la cama a mi papá. Y en ese momento mi papá puso los pies así y se los sacó de encima y yo no sabía qué hacer, así que salí corriendo de la pieza, pero cerré la puerta y mi papá quedó del lado de adentro. Todas las mujeres que estaban ahí se pusieron a orar, a interceder. Le ponían la Biblia en la cabeza, le ponían la Biblia en el pecho. No sabían, miren, eran pastores y no sabían qué había que hacer porque no había vida en lo que ellos estaban enseñando. Tus hijos van a enfrentar estas cosas, pero el Espíritu Santo los va a guiar a lo que nosotros le estamos enseñando, la palabra de Dios. Y fíjense qué bueno que levanté el celular. Dije palabra de Dios cuando levanté el celular. Usen el celular para instruir a sus hijos en el Espíritu. Así como el enemigo quiere que sea una herramienta de pornografía, de inmundicia. Uno de los datos que recibimos ayer de Poli como psicóloga es que ver una imagen pornográfica en los niños vale igual que un abuso en el nivel de lo que le afecta a su cerebro. Pero ver la obra del Espíritu Santo en el celular, es leer la palabra del Señor, estar en un ambiente de oración, como dijo Laura. Nosotros lo decimos a Mía, de rodillas, a orar. Ella tiene un montón de reacciones, obviamente que no son del espíritu, que son de la carne, iniquidad que hay que cortar. Hay muchas cosas, no las vamos a levantar como una niña ejemplar, pero nosotros tenemos que ser padres de oración. Nosotros tenemos que ser gente de oración. Quisiéramos decirle, bueno, ahora culto familiar. Mi papá hacía eso, culto familiar. Entonces 2 días a la semana teníamos que ir a la pieza de ellos, hicimos un culto familiar, somos 5, algunos aprendiendo a leer, otros ya sabíamos leer. Y entonces cada uno tenía que leer un texto de la Biblia. Era eterno, aburrido, era lo peor que nos podía pasar. No me acuerdo nada bueno de ese momento. En serio, yo sé que el Espíritu Santo te recuerda, pero no quiero que me recuerde nada de ese momento. No sabían la vida en el Espíritu. No podían instruirnos en algo que ellos no tenían. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Cuando no hay Espíritu Santo es porque vino el arrebatamiento y nos fuimos con Él.
El propósito de su persona hoy es que tus hijos estén equipados por delante y por detrás. Y que dentro tengan la convicción de cuál es la verdad cuando les están enseñando verdades que son mentiras del enemigo. Yo quisiera que leamos 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. 1 de Juan 3, 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Marcos nos enseña mucho acerca de los principados y potestades y los conjuntos de mentiras que están gobernando. Es el libro, la enciclopedia de los principados. La enciclopedia de los principados. En Daniel capítulo 10, tienen que leer capítulo 10. De Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10 ven la batalla que hay entre principios gobernados por huestes espirituales, por principados. Espíritu de Persia, el espíritu de Grecia y sus principados. Pero dice, hay alguien que está luchando en favor de ustedes. Así termina el capítulo 10. Es Miguel, su príncipe. Hay principados que están gobernando sobre mentiras que están siendo establecidas desde la base de nuestra sociedad y del conocimiento que se está impartiendo. Pero hay principios tremendos en la palabra del Señor que se liberan cuando hijos sueltan esta palabra a los aires y se libera esta confrontación ahora que no la podemos percibir naturalmente, pero se está dando mientras vos y yo estamos acá en este lugar, en este entrenamiento. Miguel está luchando mientras Daniel está de rodillas intercediendo por esta generación y por lo que va a venir. Daniel es un libro escatológico, o sea, tiene que ver, habla del futuro, de lo que va a pasar, de lo que se va a oír, de lo que se va a ver, de las guerras que se van a librar. ¿Qué está librando en ese momento? Una guerra espiritual por la verdad, de rodillas. Y entonces el verso 8 termina diciendo, el Hijo, qué hermoso que diga así, miren, el Hijo, lo pueden leer ahí, dice, el Hijo de Dios es tu hijo y tu hija. ¿Puedes decir amén? Amén. Tu hija, tu hijo está siendo enviado. Apóstol significa enviado, bajo autoridad. Apóstol no es nada raro, pero es hijos enviados por una iglesia que entiende la obra del Espíritu Santo. Los apóstoles son discípulos. Los apóstoles son gente que está aprendiendo 24 horas de Jesús, pero eran enviados en el poder del Espíritu Santo. Así que el Hijo fue enviado, ¿para qué? Díganlo, vamos a leer juntos. Para, precisamente, tus hijos son enviados para meter una bomba de verdad y destruir las mentiras del infierno. No lo vamos a hacer con batalla de argumentos. Esta guerra no se gana con discusiones políticas, aunque debe haber presencia ahí. Esta guerra no se gana discutiendo tu hija con la hija de tu vecino, de cuál es la verdad. Esta guerra se gana en el espíritu y en oración. Por eso tus hijos deben ser hijos espirituales, porque una sola palabra puede traer la verdad, puede destrabar la victoria. Entonces, así como yo les dije, quiero que piensen en esto. El diablo está usando una carta que tiene en contra de nosotros, usándola con condenación. Y es, en la iglesia ha habido juicio en lugar de gracia. En la iglesia ha habido juicio. ¿Saben qué? No llegó el tiempo de juicio. Con Lau, cuando el diablo empezó a soltar temor sobre nosotros por lo que va a pasar y lo que va a pasar con nuestros hijos, el primer arranque que teníamos es que el Señor nos venga a buscar. ¿Sí o no? Y que sea pronto. Pero ¿saben qué es eso? Una oración sin entendimiento de gracia. ¿Por qué todavía hay operación del infierno? Porque hay gracia. ¿Por qué todavía el enemigo sigue engañando? Porque estamos en el tiempo de la misericordia prolongada para que haya salvación. Y si el enemigo está haciendo algo, es porque viene la victoria del Señor mucho más grande sobre la iglesia de Jesucristo. Tengan cuidado, nos dijo el Señor hace algunos años cuando entramos en un periodo de ayuno y de oración junto con toda la iglesia. Una hermana muy humilde de nuestra congregación nos dijo, tengan cuidado con la noticia. Todavía no se habían soltado todas estas cosas. Y lo único que veíamos de lejos era como parecía una batalla política en Argentina, por la economía, por la ideología de lo que estaba pasando, que no sabíamos lo que iba a venir. Y el Señor nos dijo, cuidado con la noticia. Yo quiero decirles algo, es importante que sepamos, pero no es nuestra comida la noticia. Si tu comida es lo que se está hablando,
si tu comida es lo que se está diciendo, vas a ser infectado con espíritu de terror, de pánico, de miedo. Pero si tu entendimiento es en el espíritu, vas a equipar a tus hijos con una armadura espiritual. Y les quiero decir algo, es muy importante que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo e instruidos en los dones del Espíritu Santo. Es muy importante que empecemos a movernos en un campo que les provea a ellos el ambiente donde puedan empezar a ejercitar los dones espirituales. Los apóstoles enviados, los discípulos llenos de defectos, enviados en el Espíritu, podían usar estas armas. Entonces Jesús los comisiona, Jesús los envía. Y Él dice sobre tus hijos y sobre los míos, mayores cosas harán. ¿Lo creen? Mayores cosas harán. Van a moverse en milagros, van a moverse en señales. Es nuestra oración con Lau. En este tiempo estamos hablando, Señor, queremos ver los milagros, queremos ver las señales, queremos ver tu gloria, y el Señor lo va a hacer. Y estuvimos hace 2 semanas en una campaña donde vino Carlos Anacondia. Una mujer me dijo, yo soy pastora del interior, yo no te conozco, no me conoce, pero el Señor dice, voy a responder en los próximos días tu oración. Era todo lo que yo quería. Vine a casa, le conté a Lau. Nuestra oración es, queremos movernos con las armas espirituales, movernos en los dones del Espíritu y equipar a nuestros hijos para que sean sagaces con estas armas. A Jesús no lo podían agarrar con argumentos, pero su batalla no era con argumentos. No iba a pelear con lo que se dice o lo que yo digo, pero Él estaba parado ahí diciendo, este es el cielo en la tierra. Estamos viendo lo que es el infierno, pero vamos a ver lo que es el cielo. No crean que estoy pensando que este es el infierno, no confundan la teología, ni usen esa frase, pero lo que estamos viendo es una manifestación del infierno. Ahora lo que vamos a ver es la manifestación a través de tu vida y de tus hijos, de el poder que tiene el cielo en la tierra cuando entendemos, hay un creador, hay un diseño, hay una asignación para mis hijos, hay una responsabilidad que nosotros tenemos con eso y nos movemos en el temor del Señor. El temor del Señor no es el miedo de lo que está pasando, sino es que vamos a devolver lo que el Señor nos ha entregado y decir, Señor, lo hicimos, dimos nuestra vida. El ser testigos es, di mi vida esperando lo que me dijiste que tenía que esperar y lo voy a ver en la tierra de los vivientes. La palabra de Dios está llena de promesas de que lo vamos a ver acá, en esta tierra. El cielo va a ser hermoso cuando esté todo bien. Va a ser acá la manifestación de los hijos del Señor. ¿Para qué vino tu hijo y tu hija al mundo? Díganlo, ¿para qué vino tu hijo y tu hija? ¿Podemos poner el texto otra vez? ¿Para qué vino tu hijo y tu hija a esta tierra? Miren, nació en el peor momento que podría haber nacido, pero con todo equipado para deshacer lo que el diablo quería hacer. El espíritu de Jeremías es, voy a meter una bomba ahí y van a caer todas estas mentiras. La oramos, pónganse de pie, ¿sí? Pónganse de pie. ¿Sí? Solo antes de orar, solo quería contarles algunas cosas prácticas que podemos hacer como padres. Y una es tener una relación de amor con ellos. Es muy importante que nuestros hijos vean amor, un buen trato con ellos, respetarlos. La palabra de Dios dice, respeta a tus hijos. Si bien a ellos le dice que sean obedientes, pero dice que los padres no los tenemos que llevar a ira, respetarlos. Otra cosa que tenemos que hacer es ministrarles a su espíritu. ¿Cómo lo podemos hacer? Todo el tiempo, pero aun cuando duermen, su espíritu recibe. Yo muchas veces voy cuando mi hija está durmiendo, cuando mi hijo está durmiendo y les hablo y declaro quién es ella, quién es valiente, quién es mía para mí, quiénes son para lo que Dios dice acerca de ellos. En los momentos de conflicto donde no podemos manejarlos mientras están despiertos las cosas y no nos está saliendo todo lo que sabemos hacer, entonces lo hacemos mientras duermen. Los destrabamos su vida, rompemos la cadena de la secuencia del accionar que es incorrecto en el espíritu en oración mientras están durmiendo. Por ejemplo, hablarles de Jesús, hablarles de su amor, enseñarle a tener experiencias con el Espíritu Santo. Cuando hablo de hablarles de Jesús, es hablarles del amor de Dios. No, Dios te va a retar. A Dios no le gusta casi esto. Dios, porque si no, aprenden desde un lugar negativo a Dios. Ellos van a aprender de que todo está mal. Entonces, después se van a sentir que no son aceptados, que no son amados, van a
creer en un Dios que los rechaza. Y aún ellos se van a ver así con nosotros, que si hacen algo se van a esconder, porque nosotros no lo vamos a aceptar. Esto es muy importante, que ellos se sientan aceptados, amados. Si se equivocan, les vamos a decir, te amamos igual. No es su identidad. No es, claro, hablarles quiénes son, o sea, hablarles de su identidad. Cuando se equivocan, no decirle, ves que sos un tonto, ves que no. No, vos sos amada, vos sabés que yo te amo igual, no importa que te equivocaste, te amo. Y para mí el amor no va a cambiar, porque el amor de Dios no deja de ser. Y en Juan dice que el verdadero amor echa fuera el temor, porque si yo no soy perfeccionada en el amor, tengo miedo al castigo. Y muchos de nosotros hemos sido tratados así. Y solo les quiero dejar esto, para que ahora, mientras que oramos, podamos orar. ¿Qué cosas pueden afectar en mi hijo en su identidad? Una es si yo como padre no fui libre del temor, del miedo. Y eso creo que es constante en nosotros como adultos, de liberarnos del miedo. Si yo no fui libre del miedo, voy a todo el tiempo generar sin querer en mis hijos este temor a que se van a equivocar, a que les va a salir mal. Y esto es algo que lo tenemos que ministrar todo el tiempo. Primero nosotros decir, no tengo miedo a lo que ellos van a hacer. Ellos van a hacer todo lo que Dios dijo, declarar la palabra. Estamos en el tiempo de la gracia. Sí. No nos damos cuenta. Estamos en un tiempo de gracia, de misericordia prolongada. Estamos en un tiempo en donde, Señor, nos vamos a levantar 1000 veces de todos los fracasos, y nos vamos a volver a levantar. Estamos en el tiempo de la gracia. Y decir a nuestros hijos, lo hicimos mal, pero lo vas a hacer bien la próxima vez. Nos vamos a levantar. Ese es el tiempo que estamos ahora. No es, miren, juicio es que se terminó y no hay oportunidad. Hemos tratado a esta generación como se terminó. Y hemos hecho una guerra con esta generación. En lugar de ir con el espíritu contrario y decirle, todavía hay tiempo, el tiempo se prolongó y es un nuevo día. Entonces, ese espíritu de esperanza en nuestro hogar. Ser libres del miedo, ser libres de la falta de aceptación nosotros, del rechazo. O sea, si nosotros no somos libres del rechazo, aún en ellos podemos generar rechazo, de que no lo van a amar porque hace tal cosa, fíjate que te están mirando. O sea, ser libres nosotros de ese espíritu de rechazo, de querer que sean los mejores hijos para agradar a los demás. Y tenemos que entender que hay un tiempo que ellos tienen que aprender. Jesús vino como un niño, como un bebé, y tuvo que aprender obediencia, lo dice la palabra. Tuvo que aprender. Están en un tiempo de aprendizaje y toda la vida lo van a estar, pero ahora es el tiempo donde ellos aprendan con amor, con respeto de quiénes son. Y lo último es que nosotros no les vamos a imponer las cosas, sino que de una forma natural Nos van a ver. Nos van a ver. Y lo vamos a llevar de una forma natural, la presencia de Dios. Ellos van a tener experiencias con el Espíritu Santo. Si querés que ellos tengan, jugá con ellos, con una canción de Jesús, que ellos empiezan a sentir, empiezan a bailar. Es natural para ellos. Por ahí para nosotros es más difícil, pero hacelo práctico, divertite como un niño vos también en la presencia de Dios y vas a ver cómo ellos enseguida van a querer que sea atractivos para ellos el reino, porque es atractivo el reino, pero a veces nosotros lo convertimos en una imposición por el miedo que tenemos. Y vamos a orar como padres para ser libres de este temor y que el Espíritu Santo nos guíe para equipar a nuestros hijos para todo lo que Dios los llamó. ¿Cuántos de ustedes ven que sus hijos, por el peso de lo que está pasando, de la guerra que estamos librando, aún la realidad familiar o la responsabilidad espiritual, están casi como dejando de ser niños? Levante la mano el que está percibiendo que casi como que deja de ser niño. Bueno, vamos a orar para que puedan ser niños, porque Jesús tenía que pasar por esa etapa. Para ser un adulto en el espíritu hay que pasar por ser un niño primero. Y el diablo quiere robarles la niñez a nuestros hijos, diciendo que pueden decidir, que pueden hacer, que pueden vivir, que no necesitan a nadie. Pero nosotros sin querer estamos diciendo, no, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto. Y no es un niño que puede llevar esa carga. Oramos, vamos a quitar de nuestros hijos ese peso que le hemos puesto y los vamos a liberar a la gracia del Señor, instruyéndolos desde lo que nosotros vivimos en el Espíritu. Si vos fuiste un hombre o una mujer que ha llevado el peso de lo que debes hacer, hoy ponemos sobre tu vida la gracia, un manto de gracia, de favor del Señor, para que puedas verte vos mismo que sos en el Espíritu, diseñado, diseñada
Todo lo que el Señor dijo sobre tu vida está ahí, está latente. Fuiste capacitado por el Espíritu y fueron escritas en su libro todas aquellas cosas que vas a hacer y que sos en Él. Quitamos ahora el peso de la religión, que es improductiva, es infértil, en el nombre poderoso de Jesús, e introducimos a nuestros hijos en la realidad del Espíritu. Concebimos a nuestros hijos en ambientes del Espíritu. No es un quirófano de hombres, es un ambiente espiritual, y ahora introducimos a nuestros hijos con la autoridad que el cielo te dio, porque el Señor te lo entregó, no a un maestro, no a una maestra, no a un hombre, una mujer, un político, ni a las ideologías que van a venir. El Señor te da la autoridad para que lo hagas. Quiero pedirte que también lo hagas sobre aquellos que no son tus hijos, pero que no tienen padres. Vamos a introducir esta generación en el ambiente del Espíritu Santo. Introducimos a nuestros hijos en el ambiente del Espíritu, donde hay fertilidad, donde hay productividad. Arrancamos a nuestros hijos de los diseños de muerte, arrancamos a nuestros hijos de los diseños de mentira, del espíritu de Babilonia que viene a cambiar el nombre de nuestros hijos. Lo arrancamos ahora, Señor, y entendemos la realidad de la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo, imprime ahora, activa ahora. Llamamos por el nombre de nuestros hijos, los llamamos a la vida y le decimos a esta generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son en el Espíritu lo que el Creador ha dicho que son. Los llamamos ahora de acuerdo al nombre que el Creador les puso a su diseño, a su destino, a su asignación, en nombre de Jesús. Señor, declaramos que como padres se cierra toda herida de nuestra alma y que no vamos a proyectar a nuestros hijos los errores. En el nombre de Jesús declaramos libertad. Ahora, Señor, en cada padre que está en este lugar, yo declaro libertad. Declaro que caen todas las cadenas de religiosidad, que cae toda cadena de maltrato, de abuso, de indiferencia. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Espíritu Santo, que vos quitas la distracción de nosotros. No dejes, Espíritu Santo, que los años corran, que pasen y nos dimos cuenta que nos equivocamos, que lo hicimos mal por no dedicarles tiempo en el momento justo. Espíritu Santo, trae luz a nosotros como padres. Danos el entendimiento de qué es lo más importante. Danos ese valor de lo que nos entregaste. Enséñanos a amar como vos nos amás a nosotros. Y declaro como padres hay una revelación del amor de Jesús mayor, mayor, mayor. En el nombre de Jesús se revela el amor del Padre. Se revela el amor del Padre. No importa que no hayas tenido papá, no importa que no hayas tenido un modelo como el que vos esperabas. Hay un Padre bueno que está en el cielo, pero también está en la tierra, y se desata esa imagen del Padre celestial sobre nosotros para poder impartir esto a las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.